buenos días. Estamos a martes 11 de marzo. Nuestra lectura hoy se encuentra en Números capítulos 22 al 25 y en el Evangelio de Lucas capítulo 1. Comenzamos con ese precioso Evangelio en el Nuevo Testamento. Meditaremos en Números 25 del 11 al 13. Abrimos nuestras Biblias y acompañamos a Eli. Y mientras ella nos lee, disfrutamos de un buen mate o un buen café en esta mañana. Números capítulo 25, versículos 11 al 13. Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Muchas gracias, Eli. Celo por la santidad de Dios. La idea principal es que en este pasaje se nos revela la importancia del celo por la santidad de Dios. Este celo no es simplemente una emoción, sino una actitud activa y comprometida que se manifiesta en la defensa de la pureza y la justicia en medio del pecado y la corrupción. Dios espera que su pueblo y cada creyente individual refleje este mismo celo, aborreciendo el mal y amando la santidad. Aquí vemos un hombre movido por un celo espiritual. El sacerdote Fines, nieto de Aarón, defendió la santidad divina y puso fin a la misma ira de Dios contra los israelitas que se estaban prostituyendo con mujeres moabitas que servían a los dioses paganos. Fines atravesó con una lanza a una pareja profana que practicaba orgías sexuales dentro de una tienda. Este celo espiritual de Fines agradó a Dios, quien prometió un sacerdocio perpetuo para él y para su descendencia. Esta acción drástica detuvo la plaga que había comenzado a destruir al pueblo. Por eso es que hoy vamos a hablar de la importancia que tiene el celo de Dios y el celo por la santidad de Dios en las Escrituras. El celo puede ser definido como un fervor, una ardiente devoción por alguien. Es el vivo fervor que el creyente demuestra por Dios y por las cosas espirituales. Dios aprueba y aplaude a todos aquellos que tienen celo por su santidad y se mantienen fieles a su palabra. Esto lo podemos encontrar de una manera muy clara en los primeros versículos de Jeremías 35. Allí había una familia llamada los recabitas. Su padre les había dado un mandamiento y ellos se negaban a beber alcohol por respeto a la orden que su padre les había dado. Y Dios les toma como ejemplo. En el Salmo 79:5 el salmista queda aterrorizado frente al celo divino y clama al Señor: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? En Deuteronomio 4:24 Moisés escribió: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. También es el salmista, en ese precioso salmo que nos habla de la palabra de Dios, el Salmo 119 y el verso 139. El salmista allí muestra celo por la palabra de Dios y declara: mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Más tarde, el profeta Isaías afirma cómo el Señor, en Isaías 59,
se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación. En su cabeza tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Hemos mencionado recién la historia de Jeremías 35, cómo el Señor elogia el celo de los recabitas en guardar los preceptos de sus padres y les hace la siguiente promesa. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis el mandato de Jonadab vuestro padre y guardasteis todos sus mandamientos e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Dios de esta manera estaba honrando el celo que esta familia había mostrado hacia el mandamiento recibido, que ellos entendían era un compromiso también con Dios. Pero entramos en las páginas del Nuevo Testamento. Y cuando los evangelios comienzan a hablarnos de Jesús, llegamos al capítulo 2, versículos 13 al 17 del Evangelio de Juan, y nos encontramos que Jesús muestra celo por la casa de Dios. Y él tiene que expulsar de allí a los cambistas que estaban transformando la casa de su padre en casa de mercado. Dice, los discípulos se acordaron de que está escrito, el celo de tu casa me consume. Una cita del Salmo 69, verso 9. El apóstol Pablo en Romanos 12, verso 11 también nos dirá que debemos tener celo. Y aunque no usa la palabra, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Escribiendo a los Corintios, nos dice que tenemos que tener celo al procurar los mejores dones. Y en 2 Corintios 11:2, el apóstol se refiere a su celo por la iglesia de Cristo. O celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. El Dios de la Biblia es un Dios celoso. Por más que alguien diga que somos retrógrados o radicales, si defendemos la pureza y la santidad divina, Dios estará con nosotros. Aprobará nuestras actitudes, motivadas siempre por el celo de su casa. Así se lo reveló Moisés al pueblo de Israel. Él afirmó en Éxodo 34:14, Dios es celoso, Dios celoso es. Por lo tanto, por ser un Dios celoso, el Señor se agrada de aquellos que muestran celo por la sana doctrina, aquellos que defienden la santidad y la pureza en la vida cristiana. El celo de Dios. Este pasaje nos revela el celo de Dios por su propia santidad. Él no tolera el pecado y la desobediencia, y su ira se enciende contra aquellos que profanan su nombre y sus mandamientos. Por eso tenemos que reflexionar en nuestro llamado. Como creyentes somos llamados a imitar el celo de fines y de Dios. Y esto implica aborrecer el pecado. No solo el pecado en los demás, sino también el pecado en nosotros mismos. Debemos luchar contra la tentación y buscar la pureza en nuestro corazón y en nuestra vida. El celo por defender la verdad. No callar ante la injusticia y la impiedad, alzar nuestra voz toda vez que nos toque defender la verdad y los principios de Dios. Pero también el celo por buscar la santidad. Anhelar la santidad de Dios y esforzarnos por vivir de acuerdo con sus mandamientos. El celo por la santidad de Dios es una actitud esencial para todo creyente.
Nos llama a vivir de manera diferente al mundo, a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Él aborrece. De la historia de Fines se desprende con claridad que cierta ira es adecuada y justificada. Él estaba enojado por su celo de las cosas del Señor. Pero, ¿cómo se sabe cuando nuestra ira es apropiada y cuando debe reprimirse? Mira, cuando estés molesto, irritado, hazte estas preguntas. Primero, ¿por qué estoy enojado? ¿Por qué? Segundo, ¿de quién son los derechos que se han violado? ¿Míos o de otros? En tercer lugar, ¿se está violando la verdad, un principio de Dios? Si solo son nuestros derechos los que están en juego, será más sabio mantener nuestros sentimientos de ira bajo control. Pero si la que está en juego es la verdad, la ira puede ser justificada. A pesar de que la violencia y la venganza son por lo general una forma incorrecta de expresarlo. Claro, el caso de Fines fue único. No somos llamados a atravesar a nadie con una lanza. Fue un caso muy concreto en un momento especial de la historia de Israel, donde Dios se manifestaba y hablaba a través de su siervo, y la gloria de Dios estaba en el tabernáculo con la nube y con el fuego. Y traer una mujer pagana para tener relaciones sexuales dentro de la tienda y delante de Moisés y de los ancianos de Israel era sin duda un acto temerario, y Dios lo castigó a través de Fines de una manera inmediata. Si pretendemos ser más como Dios, el pecado debe molestarnos. Así que esta reflexión tiene que motivarnos a cultivar ese celo en nuestros corazones y a vivir de una manera que honre a Dios y que refleje su santidad. Amado Padre, gracias te damos por esta reflexión. Tal vez una historia tan extrema nos hace pensar en que con mucha facilidad nos relajamos y admitimos el pecado en nuestra vida, olvidándonos de que tú eres un Dios celoso y que has hecho morar a tu Santo Espíritu en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre, perdona nuestros pecados. Perdona la facilidad con que permitimos que el enemigo introduzca en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestros ojos, aquellas cosas odiosas de un mundo inmundo y contaminado y corrupto. Santifícanos, Señor. Ayúdanos a amar más tu persona, tu palabra, y a evidenciar celo en nuestra vida por la santidad. Ayúdanos, Señor. Lo pedimos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Os espero mañana, miércoles. Manteneos bendecibles.